los ojos del mundo puestos en el proceso electoral de Venezuela. Y hay diversas opiniones, diversos puntos de vista, análisis, y todo se da a la reelección de continuismo del presidente Nicolás Maduro junto a una facción de la oposición que Maduro, el lema y la reelección va enfocada en cuidar los recursos que tiene Venezuela. Y la derecha, por un lado, su discurso ha sido es rescatar a Venezuela de la administración desde Hugo Chávez Fría para acá y que tomó el control Maduro. Nicolás Maduro. Y esta noche hemos invitado al economista, al licenciado Ángel Jiménez, un conocedor de la geopolítica y cómo va y cómo estos países están luchando ante esos bloqueos comerciales y bloqueos políticos. Eso estaremos abordando aquí en Crucigrama a través de ese canal. Y en torno a eso, Venezuela está lidiando. Hemos visto inmensas cantidades de mensajes en redes sociales, los vídeos del TikTok, donde hay imágenes creadas, hay noticias creadas, pero también hay analistas que están enfocando la realidad desde diferentes puntos de vista. Y es por eso que hemos titulado Los ojos del mundo en Venezuela. Y es que es así. Estados Unidos, toda Europa, Asia y América, muy pendientes de lo que está pasando en Venezuela. Y todo ahí conlleva una franja de recursos naturales muy importantes y que vamos a estar abordándolo con el economista, el licenciado Ángel Jiménez. Pero antes de pasar al tema central, ¿cómo ha estado la política en nuestro país? El Partido Liberal, bueno, ya tiene inscrito a Jorge Cálix, a Salvador Narrala, y bueno, ya andan viendo y visitando los territorios de la política en nuestro país. El Partido Nacional de igual forma, y en el Partido Libre que anda una comitiva en Venezuela, que eso ha sido lo que más ha levantado las informaciones. Ya con nosotros el economista Ángel Jiménez, a quien saludamos desde Crucigrama a través de Canal 6. Hoy los ojos del mundo puestos en Venezuela, y podrán decirnos, licenciado Ángel Jiménez, ¿qué hacemos los hondureños preocupados hablando de Venezuela? ¿Qué nos interesa Venezuela? Es por lo mismo, por las campañas que vemos a través de redes sociales y que podemos amar al criminal y podemos llevar a juzgar al que no es criminal, al que no es culpable. Bienvenido, licenciado Jiménez, un gusto saludarlo a través de Exclusiva. Un placer estar aquí con usted y saludar a sus seguidores. Es normal que en nuestro medio estemos pendientes de los procesos políticos en América Latina. Recuerde usted que nuestro continente ha sido objeto de intervenciones político-militares por parte de la gran potencia del norte, quien se da la tarea de juzgar quién es buen presidente y quién tiene buen sistema y quién no. Y eso lo ha llevado incluso a aplicar la política del gran garrote durante todo el siglo pasado y este siglo, y en la que se dio a la tarea de remover
aquellos dirigentes, aquellos presidentes que no eran de su paladar o no eran obedientes a sus dictados políticos. Nosotros mismos somos ejemplo, ¿verdad?, de ese tipo de intervenciones. Cuando se nos dio un golpe de Estado, que ellos mismos apoyaron, Estados Unidos, cuando pusieron en la presidencia en contra de la voluntad del pueblo, ¿verdad?, a un criminal que ellos mismos se han encargado de juzgarlo y mantenerlo preso. Lo mismo ha ocurrido en Venezuela. Y estas intervenciones las veremos más agudas y más a menudo, porque hay algo con el nacimiento del mundo tripolar, ¿verdad?, de las potencias China y Rusia. Entonces, eso significa para Estados Unidos una reducción de su influencia en Asia, que es un enorme mercado, y le queda como reserva y considera como reserva propia nuestra América Latina. Ya lo ha manifestado la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, que es la responsable de la seguridad hemisférica de América Latina. Lo que le importa de Venezuela, es decir, son los recursos y el acceso libre e irrestricto a esos recursos. Recuerde que Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, y también tiene reservas de gas, tiene reservas de un mineral radioactivo que se llama torio, y que por ahí va el futuro de la energía nuclear. Entonces, frente a esos recursos y frente a la pérdida de su influencia en Asia, es natural que toda su energía, toda esa fuerza político-militar la tenga que la tenga que aplicar en el control absoluto que siempre ha tenido y que aspiran a mantener por el presente siglo. Hay una propuesta teórica por dos grandes estrategas norteamericanos, el coronel Arthur Zebrowski, uno de ellos, el que desarrolla la teoría del gran tazón de los recursos. Y cuando se habla del gran tazón de los recursos, estamos hablando especialmente de los recursos energéticos, al que pretende tener control absoluto de todos ellos, aunque no sean los propietarios, de tal manera que ellos controlan al país productor, pero también controlan a los países compradores que necesitan de esos recursos. Y tienen un arma económico-militar, que son las sanciones. Producto de esas sanciones, a Venezuela se le prohibió vender su petróleo. Es increíble, ¿no? E incluso cuando se vende, se le tiene que vender a sus transnacionales petroleras, especialmente la Chevron. Eso es el reflejo de ese control absoluto de los recursos. Pero para ello se requiere la complicidad de los gobiernos de nuestros países. Y esa complicidad, obviamente, requiere de líderes con capacidad de traicionar sus propios países, de doblegarse con mucha facilidad a los dictados que le den. Y Venezuela ha sido objeto
4 años después, en Venezuela el proceso revolucionario vigente empieza en 1998 con el ascenso de Hugo Chávez al poder. Y en abril del 2002, Chávez fue removido del poder por un golpe de Estado. Entonces, ¿pero qué ocurre? Por primera vez, un presidente recupera el país 2 días después. Y vamos a ver que desde el ascenso al poder, desde ese intento de golpe de Estado que terminó superándose, frustrándose por parte del comandante Hugo Chávez, ese país ha sido objeto de una permanente conspiración político-militar, ¿verdad? Con la penetración, por ejemplo, hace pocos años, después de las últimas elecciones, hace 6 años, de un contingente de mercenarios norteamericanos y colombianos que se le denominó, ¿verdad?, la Operación Gedeón, donde los mercenarios, unos fueron muertos, principalmente los norteamericanos que participaban, fueron apresados y sancionados, metidos presos por el gobierno venezolano. Incluso en un desfile militar se atentó, ¿verdad?, con un dron, el asesinato del presidente Maduro. Es decir, nosotros vamos a ver que aquellos gobiernos no obedientes a los dictados de los Estados Unidos son objeto de una política de remoción del mandato, incluso asesinatos, son objeto de sanciones. Es interesante los comentarios, por ejemplo, de un ex coronel del ejército de Estados Unidos y senador después, en el que él mismo condenaba la política de su gobierno, en el que él señalaba que, hablando por su país, nosotros lo sancionamos, empobrecemos la gente y después le echamos la culpa a ellos. Es decir, que las sanciones económicas orientadas a privar a la población de poder cubrir sus necesidades básicas. Y esto se hace con la finalidad de crear lo que se llama en política desafección política, que es la pérdida del apoyo de la población hacia sus gobiernos. Y eso es inducido, ¿verdad?, por todos los medios de comunicación. Todos participan decir, de eso. Esa matriz mediática que arrecia en todos los días, e incluir esos mensajes de odio, esos mensajes de limpiarle la imagen y de posicionar los candidatos, ahora sumado con la inteligencia artificial, creadores de contenido, que la gente lo termina creyendo. Debemos estar preparados educacionalmente y políticamente para comprender lo que representa a Venezuela, a Estados Unidos, qué es lo valioso que tiene Venezuela para que potencias como Estados Unidos, que se han encargado de generar el problema y después enviar la salud a los países, es decir, a través de ONGs o a través de apoyos, y vea tan deshumano y tan desarmado. Ya lo decía Reagan, tenemos intereses en los países, tenemos intereses y ahí muere todo. Y como sociedad debemos de comprender qué es lo que está pasando. Lejos del sectarismo político, lejos de las posiciones que si es de derecha, es de izquierda, pero sí es comprender lo que pasa realmente en Venezuela. Países como Brasil, que tienen el elemento para los celulares móviles, ahora el denominado Volta, que lo tiene Venezuela, lo
lo tiene el mismo Brasil, y vean ustedes a quienes les interesa ese mineral tan valioso que está en estos dos países y puede ser que haya en otros. Y así vamos a ir encontrando, pero a través de esas campañas mediáticas que se generan para alabarle y generar odio, generar cambios en la población, fíjame, es terrible, es más terrible, es más terrible una campaña de desprestigio que se acerque a un ladrón y le robe a usted 500,000 lempiras. Porque las campañas de desprestigio, como decía el sacerdote, que es como que se suba usted al campanario de la Catedral de San Pedro Sula y empiece a lanzar plumas de gallina. Usted no va a saber dónde va a terminar. Ya generó usted la desconfianza, ya generó el odio. Y en eso, licenciado Ángel Jiménez, lo que usted ha planteado, lo que representa Venezuela, y podrá decir la gente, bueno, ¿y por qué Maduro nuevamente se reelige? Quizá no es fácil encontrar esa posición de la lealtad del licenciado Ángel Jiménez. Ahora los líderes o los políticos se derrumban con el dinero. Toda la mayoría tienen su precio y por unas monedas echan a perder un país, a entregar los territorios, a entregar la soberanía. Lo mismo pasó aquí en Honduras y todavía se sigue luchando contra ese flagelo. Ya lo decía antes y usted lo confirma con sus comentarios. Yo le decía del gran tazón de los recursos. Toda América Latina, pero especialmente Venezuela, es poseedor de vastos recursos energéticos. Y a eso obedecen las intervenciones políticas externas. Incluso usted va a ver las motivaciones del golpe de Estado en Bolivia, que estaban relacionados con que tener acceso a una de las grandes reservas mundiales de otro mineral, que es el litio. Entonces, nosotros somos los grandes poseedores de todos los recursos minerales contenidos en la tabla periódica de los elementos, de la A a la Z. Tenemos todos los recursos para nuestro desarrollo, pero no nos desarrollamos porque nos han convertido desde la colonia española en el gran abastecedor de las materias primas y en mercado de las mercancías producidas a partir de esas materias primas. Obviamente, las materias primas pagadas a bajos precios y los productos procesados a partir de ellas que nos los venden a precios exorbitantes. Entonces ahí se manifiesta esa explotación, el interés de esas potencias por tener acceso a esos recursos, ¿verdad? Por ejemplo, la economía siempre se convierte en un arma de guerra. A comienzo de los años 70, asume en Chile el gobierno socialista de Salvador Allende. Pero, ¿cuál fue la frase de Richard Nixon, entonces presidente de Estados Unidos? Haremos gritar la economía. Es decir, indujeron una crisis económica que provocara la revuelta social y justificara la intervención militar que acabó incluso con la vida de ese heroico expresidente chileno, el doctor Salvador Allende. Es decir, que esa ha sido la práctica. Hay un famoso periodista francés, director de El Mundo Diplomático,
que se edita en Francia, en la que habla de las propagandas silenciosas, en el que el individuo es sometido desde que empieza a tener conciencia a través de la publicidad de consumo a ser manipulado permanentemente, de tal manera que se vuelve un instrumento del poder y manipulado por el poder. Esa propaganda silenciosa y ese producto de la propaganda, que es el ciudadano, al que él llama el alienado programado. Y un periodista que seguramente conoció a través de sus documentales, un periodista británico, John Pilger, desarrolló todo un documental sobre América Latina, sobre esos golpes de Estado, al que le denominó la guerra que usted no ve, que es la guerra que se desata contra los gobiernos progresistas y que está orientada, esa guerra, a los ciudadanos para que reaccionen de la manera en que se desea que reaccionen, que es manifestarse y convertirse en opositores de sus propios gobiernos. Es interesante cómo aquí se desarrollan esos tipos de programas intervencionistas que ellos en sus países no tolerarían en lo más mínimo. Incluso quien lo haga en sus propios países, seguro que lo llevan a la corte y lo califican de terrorista y va a parar a prisión. Pero no pasa lo mismo con esos agentes a su servicio que llevan a cabo la propagación de, del discurso, del material que sirve para desestabilizar y sacar del poder a los gobiernos que no son títeres. Todo gobierno en nuestra América Latina que desee ser independiente, que aspire a industrializar y desarrollar sus países, entonces será, y les ha costado la vida, les ha costado la vida. Hay un economista, ex agente el Consejo de Seguridad Nacional, que publicó una obra que se llama Economistas asesinos a sueldo o economistas sicarios económicos, ¿verdad? En la que él mismo trató de convencer a Torrijos, ¿verdad?, que no negociara con Japón la construcción del canal paralelo o que tuviera acceso a la administración del canal que ya tenía que devolver Estados Unidos. O que el expresidente Roldós del Ecuador, que aspiraba a desarrollar su país y para ello utilizaría su petróleo. Y él mismo dijo, como no los pudimos convencer, actuaron los chacales. Los chacales, para él, en ese libro, que es una denuncia, entonces eran los agentes norteamericanos que mataron a esos dos expresidentes. Y él así lo confiesa en su obra. Es decir, que nosotros vamos a ver que los que han tenido suerte, como el presidente Zelaya en nuestro medio, pues sobrevivió al golpe salvando su vida, porque el golpe contundente para ellos consiste en separar del poder al presidente, pero también asesinarlo, porque así no hay forma de que lo pueda recuperar. Esa es la suerte. Esa es la suerte de todo aquel presidente
en América Latina que aspire al desarrollo de sus sociedades. Y en este momento nosotros vemos cómo se cuestiona el sistema democrático de Venezuela, el sistema electoral de Venezuela, ¿verdad? Pero ahí la democracia que dicen querer salvar es el pretexto para tener acceso a lo más importante que buscan. El verdadero objetivo ahí, el acceso irrestricto a los recursos naturales y cuantiosos que posee Venezuela. Así es que nuestros países no la tienen fácil, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver gobiernos patriotas y gobiernos entreguistas, como el que tuvimos nosotros, fragmentó el territorio nacional. Y ese tipo de gobiernos son los gobiernos que aparecen con el buen discurso, gobierno democrático, gobierno amante de la libertad, cuando todo eso es falso. Solo es el pretexto que garantiza la intervención. Es interesante, por ejemplo, el sistema electoral de Venezuela está hecho para que no ocurra fraude. Y en las últimas elecciones fue certificado por el ya fallecido expresidente Carter, por el centro Carter, que monitoreaba todos los procesos electorales en América Latina y el mundo. Y él mismo certificó el sistema electoral de Venezuela como uno de los mejores de América Latina. Pero jamás hicieron caso y le pusieron atención a los comentarios del expresidente Carter sobre, buenos comentarios, por supuesto, sobre el sistema electoral de Venezuela. Todo lo contrario, ¿no? Y yo no miro cómo en realidad pueda ganar la oposición profundamente dividida, porque 10 partidos políticos participan en el proceso electoral. No puede ser antidemocrático, no puede ser antidemocrático, ¿verdad? Un sistema electoral donde participan 10 partidos políticos, ¿verdad? Obviamente, el segundo más importante candidato de la derecha es realmente, no creo yo que con esa dispersión electoral tengan la posibilidad de ganarle a el gobierno, al Partido Socialista de Venezuela, que es el partido de Maduro, creado desde los tiempos de Chávez. Así es que por ahí va la problemática y la propaganda. Lo otro, si me permite, es esas propagandas masivas que construyen una matriz mediática en el que antes de que la gente llegue a las urnas ya tienen el supuesto ganador, y si ese no gana, hubo fraude. Eso es lo que hay detrás de las elecciones de Venezuela. Está con nosotros el economista Ángel Jiménez, haciendo una mirada de Venezuela, América Latina, casi similar en los contextos políticos. Recientemente en México, los tradicionales partidos políticos abatidos por la propuesta de desarrollo, de progreso, que promovió en campaña Claudia Sheinbaum y llegó a ser electa por los mexicanos, arrasó Claudia Sheinbaum. Si lo venimos a Centroamérica, esos aires de cambios
de la propuesta de desarrollo que quiere la gente se dio aquí recientemente en Guatemala. Nayib Bukele, con una propuesta de no intervención de los Estados Unidos de Norteamérica, que viene siendo como una especie de híbrido en la política. Tiene claro hacia dónde quiere llegar, pero en su posición política ahí sí que deja unas grandes desagües en su laguna. Pero es eso, cómo los partidos políticos no fueron preparando por el mismo gobierno que administra el Estado, no ha invertido mayormente en la educación. Y aquí todavía creemos en ciertos fantasmas que realmente no va a suceder ni va a pasar. Y al final lo vienen mezclando con el tema de la religiosidad, el adoctrinamiento, el fútbol. Decían que es el opio de los pueblos. Y hay que estar bien preparado para entender y comprender de qué es lo que debemos defender en nuestra patria. Porque no podemos ir por la vida siendo entreguistas, estar de rodillas, estar pidiendo a cada rato. Si somos generadores de pensamiento, de propuestas, pero todo requiere de esa actitud. Como ciudadanos y ciudadanas debemos tener un patriotismo de lo que representa nuestra patria. Está con nosotros el economista Ángel Jiménez en esta conversación de lo que ocurre en Venezuela, los ojos del mundo, producto de esa campaña o de esa matriz mediática, la gente no haya que creer. Una pausa, ya regresamos con el economista Ángel Jiménez aquí en Cruz y Grado. Iniciamos la semana queriendo ver que tú seas el protagonista, como siempre, de nuestra programación, tu revista matutina. Bienvenida a la mañana. ¿No sabes cómo superar tus miedos y cuáles son las causas? Te invito a que no te pierdas este tema que abordaremos junto a un profesional de la salud emocional y todos sus detalles. No te pierdas la rutina de Full Body que te estaremos brindando en compañía de un entrenador profesional en nuestro segmento A Ponerse en Forma. A través del segmento de las noticias te damos a conocer lo más importante que acontece a nivel nacional e internacional. De igual manera te compartimos esos videos virales que circulan en las redes sociales. Se nos viene el fin de semana, pero por supuesto toda la información deportiva la encuentras con nosotros en Deportes BLM, porque arranca nuestra Liga Nacional y también se prepara el camino del fútbol internacional y otras disciplinas en los Juegos Olímpicos de París. Ya sabes, ya te lo dijeron los chicos, estamos comprometidos de dejarte ver la mejor programación y entretenimiento. Esto y mucho más en punto de las 9 por la señal de Canal 6 Internacional. Bienvenida a la mañana. El día no termina sin que usted esté bien informado. Noti6 Estelar, tecnología y profesionalismo en la cobertura noticiosa, veracidad e imparcialidad en el tratamiento de la información, porque es nuestro deber informar y es su derecho ser informado. Noti6 Estelar, lunes a viernes de 6 a 8 de la noche, en Canal 6 Internacional. De lunes a viernes tienes una cita con la farándula en el Reventón de las 3, el programa interactivo con una gran variedad de segmentos. De 3 a 5 de la tarde, todo sobre tus artistas favoritos, la música reto y lo más reciente. Bajo la conducción de Luis Enrique. Yo te invito para que de 3 a 5 de la tarde me acompañes en el Reventón de las 3, solo por Canal 6. Aquí te espero, vamos a pasarla de lo mejor, no te lo pierdas. El Reventón de las 3, lunes a viernes, en Canal 6 Internacional. Llegó la hora de hablar con la verdad.
de llamar las cosas por su nombre, de llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Llegó la hora, los sábados a las 7:30 de la noche, bajo la conducción de Ángel Alfredo Andrade. Repetición los domingos a la 1:30 de la tarde, solo por Canal 6 Internacional. A través de Crucigrama del CBC Canal 6, descifrando las opiniones de nuestro contexto internacional y por supuesto de Honduras, con una política muy disparada. Los refugios, todo por la idolatría de decir que piensan en Honduras, en realidad está maquillado. Lo que piensan es verse en el retrato de los presidentes y presidentas de Honduras. Meramente eso, es llenar un ego de medio. Y es por eso que la oposición que hay en el país no tiene norte ni tiene frontera. La población, a través ahora de los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, donde se informan, donde exhiben a los corruptos, donde cuestionan, ahí está la gente y sabe quiénes son. La ventaja en Honduras es que nos conocemos los árboles genealógicos, de dónde proviene cada familia y qué intereses buscan para llegar a la política, y luego penetran los partidos políticos para llegar al poder de la nación. Licenciado Ángel Jiménez, este contexto que usted nos ha planteado muy bien de lo que ocurre en Venezuela, los efectos en América Latina y cómo van generando estos, o van creando y van formando a políticos en la oposición, en diversas trincheras, a través de ONG, a través de grupos de sociedad civil, y que van generando choques y que van buscando generar esa confusión en la colectividad. Y al final quedan en descubierto, pero se convierten en títeres para llegar al poder y después entregar, como pasó en nuestra Honduras. Pero lo preocupante es ese nivel de escolaridad, licenciado Ángel Jiménez. Lo que tiene la gente es una noción de quién es malo, de quién es bueno, qué es lo que busca. Pero esa escolaridad, esa falta de análisis, de promover los análisis en los centros de estudio de las universidades y las mismas escuelas públicas de nivel de bachillerato, lo han alejado. Hoy gran parte de la población no está analizando, no ve más allá del análisis, sino que se queda muy corto en lo que va resolviendo de lo que da la política. Mire, hay severas limitaciones en la población sobre en su formación política. Si no hay formación política, difícilmente podrá hacer una interpretación de la realidad de su entorno, tanto económico como social. Entonces, pero esa ignorancia política es una forma de dominación del pueblo. Y además tiene el otro componente nocivo, es que es promovido desde el poder, se sustrajo de la currícula de la educación tanto primaria, secundaria y algo en las universidades de esa formación cívica en el ciudadano. En mis cátedras
solía preguntar, y estamos hablando del nivel universitario, ¿qué ciudadano, qué joven había leído la Constitución? En uno de esos grupos solo había uno, pero es que ella era abogado, ¿no? Entonces hubiera sido ridículo que me dijera que no, pero el resto no. Incluso no tiene que conocerla toda, pero sí tiene que conocer los deberes, los derechos y deberes del ciudadano, ¿verdad? Empezando por entender quién es ciudadano, cómo se pierde la ciudadanía, cuáles son sus derechos económicos, políticos. Pero como no lo sabe, y también el candidato político convertido en autoridad tampoco lo sabe. Entonces, ante esas situaciones de ignorancia política, a cualquiera que se le ocurra engañar lo hace con extrema facilidad, ¿no? Porque está ante la ignorancia. Entonces, difícilmente nosotros vamos a ver esos cambios necesarios. Nosotros no vamos a ver ese compromiso del ciudadano con su sistema. También a la exigencia de ese ciudadano hacia su partido político y hacia el Estado para que cumpla con los derechos del ciudadano. En ese sentido, nosotros miramos que los propios partidos políticos, si nosotros vemos el ideario político de cada uno de ellos, vamos a encontrar que todos ellos dicen, tienen una escuela de formación política, pero no deja de estar escrito en los estatutos, en el ideario político, pero no existe materialmente. ¿Por qué? El ciudadano con formación política, una vez formado, puede reclamar liderazgo y puede superar al dueño del movimiento político, puede superar al dueño del partido político, y ese no quiere que le ocurra tal cosa. Por eso es que se niega a incluir a sus seguidores en una escuela de formación política, porque ahí va a entender la historia política del país, los problemas del desarrollo del país, lo que se puede hacer para superar el nivel de atraso en que convivimos, en que vivimos. Pues todo eso forma parte de los contenidos que podría tener la formación política de los individuos. ¿Qué ocurre? Pues no ocurre nada. Es más fácil ser electo por un grupo que ignora todo. No es por gusto que el delincuente mayor preso en Estados Unidos afirmara que el votante hondureño es tonto. Por una carne asada y una cerveza te dan el voto. Mire usted, desde el poder que alguien afirma eso, que debería tener vergüenza. ¡Qué valor! Deberían sentir vergüenza tener el poder político y no promover el desarrollo ni la educación de ese pueblo. No, la ignorancia le sirve para ser electo y poder reírse y mofarse de él. Ese es el nivel de liderazgo, ¿verdad? Y entre ellos, ese tipo era el inteligente, era vivo, y mucho más vivo porque dijo que por una carne y una cerveza le daban el voto. Ahora, esa es la triste situación del tipo de liderazgo político que existe en nuestro partido.
Leía un libro de México, de los partidos políticos tradicionales, y que están ya al borde de desaparecer. Es lo mismo en Centroamérica, con Nayib Bukele en El Salvador. Nicaragua se mantiene por esa propuesta de manejar el país. Guatemala ya un aire completamente distinto. Ahora en Honduras, y este flagelo que se viene, porque los líderes que vienen ahora son muy vacíos, lindan con el show, la chabacanada, y ahora es preocupante, le decía a Jiménez que hace falta esa propuesta de país, de estadista. Elegir, definir quién es bueno, cuesta ahora en los partidos políticos, y que se van, digamos, en Honduras, que hay 12 partidos políticos nuevos, y que ahí el negocio de la cuota política no es por participar, sino que por hacerse millonarios en tan solo meses. Mire, los partidos tradicionales en América Latina están agotados. De los 11 o 12 partidos más antiguos, fundados antes de 1925, así casi un siglo, Honduras es de los que aporta dos, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Pero estos también ya han cumplido su ciclo. Parte de esos 12 partidos desaparecieron en América del Sur. Y usted ve, por ejemplo, cómo en ese proceso de desaparición está el pujante PRI de México. Pero en Perú, por ejemplo, en la década de los 90, también fueron superados los partidos políticos, de tal manera que Alberto Fujimori llegó a ser presidente no por un partido político, sino por algo que se llamó movimiento político. Apareció por fuera de los partidos tradicionales. Y los partidos políticos nuestros, los tradicionales, usted los ve en franca decadencia. Y si no, mire usted los resultados de las 3 últimas elecciones, donde uno de esos partidos tradicionales, el Partido Liberal, en cada elección sacó menos votos, menos diputados, controla, eso sí, cierta cantidad de alcaldías, son de 150 alcaldías, pero en realidad es difícil revertir ese proceso de decadencia. Porque ¿qué ocurre? El liderazgo joven es una réplica de la maldad de los viejos líderes que aspiran a cargos de elección para ocupar un lugar importante en los 3 poderes del Estado, principalmente en el Congreso, las alcaldías, pero para ir a lucrarse, hacer riqueza fácil. Entonces, ante esa situación, las perspectivas de desarrollo del país prácticamente desaparecen. Y si el Partido Nacional pudo sacar cierta cantidad importante de votos en las elecciones pasadas, fue porque incluso hubo compra, y aún habiendo compra de votos no pudo ganar. Pero ahora, con otras reglas, ya fuera del poder, es probable que miraremos una muy cantidad inferior de votos que los que sacó en la última elección. Luego, usted mira otros partidos políticos que no llegan ni a emergentes, ¿verdad? En el caso de Salvador Narrala, que el PAC nunca se desarrolló, ¿verdad? El otro partido que lleva su nombre, Salvador de Honduras, nunca se desarrolló. Eso significa que él no es un buen líder político, nunca lo fue, solo es una figura mediática y que
en sus aspiraciones ilimitadas de poder, de querer llegar a ser presidente, entonces busca otro partido para aprovecharse de las estructuras que ese tiene, que es el caso del Partido Liberal, y renuncia a su propio partido. Vaya caso de ridiculez, ¿no? Renunciar a un partido político porque nunca lo desarrolló ni desarrolló el liderazgo en el seno de él y busca otro partido político de los tradicionales. Obviamente él no va a tener esa capacidad de revivir, de parar esa decadencia política del bipartidismo. Y obviamente, con lo que usted decía, el nuevo tipo de líder político, los jóvenes políticos, pues al no tener formación política, obviamente no tienen propuesta política para el desarrollo de su comunidad, de su municipio, mucho menos para el país, ¿verdad? Y en ese afán de hacer riqueza, entonces se dedican a vender por porciones el país. Ahí están las famosas sedes. Entonces, ¿qué hay ahí? Ausencia de patriotismo, ausencia de amor por la patria, pero ausencia también de esos valores en los responsables de impartir justicia, porque esos son delitos contra el país que incluso no prescriben. Y los jueces que no hicieron nada cometieron delitos que tampoco prescriben. Entonces nosotros estamos ante una situación de deterioro político de grandes dimensiones. Licenciado Ángel Jiménez, muy excelente cátedra la que nos ha brindado usted aquí en Crucigrama a través de CBC Canal 6, detallar los contextos políticos tanto de Venezuela, América Latina, por supuesto, qué es lo que se vislumbra después de todo esto que pase allá en Venezuela. Nos encontramos en una próxima emisión. Gracias, licenciado Jiménez. Fue un placer haber estado con usted. Hasta en otra ocasión, entonces. Crucigrama descifrando lo que pasa en el mundo, puntualmente Venezuela. Gracias a quienes estuvieron pendientes de las fotografías, de los mensajes, comentarios de esta emisión de Crucigrama. Saludos, buenas noches. ¿Le gustaría tener a su alcance